todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a la cadena de valor agroalimentaria seguir avanzando y mejorar están aquí en Saber Rural. Es por eso que queremos darle la bienvenida a un nuevo programa en el que, para comenzar, le proponemos ver en producción porcina cuál es el alcance del uso racional de los antibióticos. En la producción porcina, cada día cobra mayor relevancia el manejo integral. Toda empresa que busque mejorar los índices de eficiencia y producción debe contar con un plan sanitario de control enfocado en el bienestar de los animales. El manejo sanitario debe ser uno de los aspectos centrales a través de las buenas prácticas para fortalecer la bioseguridad. La situación actualmente en relación a las enfermedades infecciosas es realmente preocupante, en el sentido de que nos estamos enfrentando a muchas nuevas. No sé cómo andaréis realmente en el continente, aquí, pero en Europa tenemos cada día una nueva amenaza que no esperábamos. Todo esto requiere el uso de antibióticos y en paralelo estamos diciendo hay que reducir el uso de antibióticos. ¿Cómo lo podemos hacer? El impacto es muy fuerte cuando las condiciones de producción no son adecuadas. Y eso lo sabemos. Tenemos medidas de bioseguridad, la enfermedad no entra en la granja. Buenas medidas de seguridad. Tenemos medidas de higiene y desinfección, la enfermedad no entra en la granja. Y si entra, el impacto es mucho menor. Por tanto, las amenazas son cada día mayores, las medidas de prevención, esto no deja de ser una guerra, nos tenemos que hacer fuertes frente a esa amenaza de enfermedad. Y eso solo requiere bioseguridad y buenas prácticas de manejo, sin dudarlo. La falla de las medidas de bioseguridad y una constante evolución de los agentes causantes de las enfermedades infecciosas, producto del cambio climático y el mal uso de los antimicrobianos, son factores que propician la aparición de nuevas enfermedades. La aparición de nuevas enfermedades, yo creo que tiene mucha influencia. Nada es una causa sola, todos son una multitud de factores. Yo creo que un factor muy importante que tenemos que tener ya en cuenta para la aparición de nuevas enfermedades es el cambio climático. Ahora mismo, vectores que antes no podían vivir en determinadas regiones, ahora pueden vivir porque las temperaturas son más elevadas, ya les permite estar allí. Y estos vectores antes no transmitían enfermedad sencillamente porque no existían, ahora ya están allí y las pueden transmitir. Para mí es un factor muy importante, por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer, insisto siempre, es el tema de la prevención. Las resistencias que tenemos que saber y que tenemos sin dudarlo que reconocer. Todos hemos usado mal los antibióticos. Salud humana, sanidad animal, agricultura, todos. Los hemos usado mal todos. ¿Por qué? Porque era muy fácil. Tú usabas el antibiótico, es una herramienta barata, los animales se me curan, ¿para qué voy a invertir en otras medidas que me son económicamente mucho más gravosas? Voy a usar los antibióticos y ya está. En humana no me arriesgo, si este señor tose, ¿para qué voy a esperar a ver si es bacteriano o no? No, le doy el antibiótico y que se vaya curando. Lo hemos usado mal en todos los sectores y eso ha provocado que haya resistencias. Lo dijo Fleming, dijo, seguro que dentro de poco llega un señor estúpido que lo va a usar mal y que por tanto va a generar que las bacterias sean resistentes. Ya lo dijo él en el momento en que puso en el mercado la penicilina. La Unión Europea ha adecuado su legislación para promover la salud animal y combatir la resistencia antimicrobiana mediante la limitación del uso de los antibióticos para animales. Las normas, que prevén una serie de medidas para luchar contra ese problema, han sido promovidas además por la presión de grupos sociales que asocian el uso de medicamentos en sanidad animal con la aparición de enfermedades en los humanos que consumen sus carnes. Yo creo que ha sido una mala comunicación de los sectores veterinarios, sinceramente, y que hemos dejado que ganen unas batallas a través de mentiras, porque realmente todo esto se genera en mentiras. Muchos años hemos estado escuchando, el problema de las resistencias viene solo de la producción animal. Usan los antibióticos muy mal, todo lo hacen mal, no tienen higiene y tal. Bien, eso es mentira, insisto. Salud humana lo ha usado muy mal, la agricultura lo ha usado muy mal, todos lo hemos usado muy mal. Yo creo que ese es un problema de comunicación que hemos tenido los sectores ganaderos desde hace muchos años. El sector ganadero decía, por lo menos la experiencia que tengo yo en España, decía, no hables de mí, yo no quiero que hables de mí porque no quiero llamar la atención, porque si no vienen y me atacan. Y era muy difícil convencerles, no, si te van a atacar, sí o sí, porque es una tendencia que crece cada día. Te tienes que defender y para eso comunica, explica lo que haces, explica cómo cuidas a los animales. Yo siempre cuento una anécdota, yo solo he viajado una vez en Ryanair
una compañía low cost. Cuando yo entré le dije a la azafata, aquí no podrían viajar cerdos. No cumplís la legislación de bienestar animal en el transporte. Digo, y en cambio viajamos humanos, ¿sabes? O sea, cuando tú sabes transmitir el bienestar animal, lo que hacemos en bienestar animal, en bioseguridad, en cuidarlos, en prevenirlo y la importancia que tiene esto para poner alimentos sanos en la mesa, yo creo que la gente lo entiende y dejan de atacar, pero tenemos que comunicar, es un fallo de comunicación. Desde hace tiempo se sabe que los antimicrobianos dejan de ser eficaces porque las bacterias generan una serie de mecanismos de resistencia frente a ellos. Esta situación y la demanda de los consumidores, que exigen medicamentos de base natural para el tratamiento de los animales, han generado cambios conceptuales en la industria. El contexto de la producción porcina, tanto nacional como mundial, está cambiando, no cabe ninguna duda, está siendo cada vez más exigente. Hoy ya no solamente nos tenemos que basar en lo productivo, o sea, cómo producimos, sino qué nos exigen para producir, ¿no? Y ahí es donde el escenario, el contexto es muy exigente. Hoy tenemos que hablar no solamente de la eficiencia, no solamente de la escala, sino también de componentes que, reitero, desde el consumidor a la producción vienen, que son el bienestar animal, el impacto ambiental, todo lo que hoy estamos hablando de emisión de carbono, bueno, una serie de cuestiones que sin ninguna duda nos plantean frente a un gran desafío futuro. El sector productivo lo que tiene que ir es a decir, como lo hemos hecho hasta ahora ya no lo podemos seguir haciendo, es una cuestión de responsabilidad, simplemente de responsabilidad. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar para reducir el uso y usarlos bien? Porque tenemos que seguir usándolos, los necesitamos. Vamos a usarlos bien, vamos a trabajar en prevención, bioseguridad, higiene, vacunas. Qué importantes son las vacunas. Vamos a prevenir las enfermedades a través de una herramienta terapéutica, vacunas. Vamos a poner vacunas a nuestros animales de tal forma que vamos a seguir teniendo enfermedad infecciosa, pero el porcentaje va a ser tan bajo que no vamos a necesitar usar lo que veníamos usando hasta ahora. En Europa este año es la primera vez que el uso de antibióticos global en salud humana está muy por encima del uso en sanidad animal. La Organización Mundial de Sanidad Animal, organización líder mundial de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en los animales, está liderando la elaboración de una base de datos mundial sobre agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en animales. Por un lado a nivel de la Unión Europea, a nivel de toda Europa, y luego la OIE lo está haciendo a nivel mundial. Tiene ya todo el registro y si vamos para hacerlo más general, los datos de la OIE, desde que empezó, por ejemplo, cuando se usaban los antibióticos como promotores de crecimiento, cuando empezó la OIE a recoger datos, prácticamente en todos los países de América, desde Norteamérica hasta el último de Sudamérica, se usaban como promotores de crecimiento. Actualmente no, actualmente ese panorama ha cambiado totalmente. Quiero decir que se están haciendo muchas cosas y yo creo que todas encaminadas, bueno, pues a un buen objetivo. Después de ver cómo el uso racional de los antibióticos en torno al concepto de una salud es una tendencia a nivel global, les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar el engorde de los cerdos. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud.
Hormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPorc, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. Circo Micogard. Táctica y estrategias probadas para ganarle la batalla al circovirus porcino tipo 2 y Mycoplasma iomneumoniae. En la producción porcina, para mejorar los resultados en el engorde, uno de los ítems principales naturalmente es la nutrición. Sin embargo, esta se la debe realizar de manera integral y para ver cómo, compartimos con ustedes este informe. Dado que el alimento es uno de los factores determinantes en la estructura de costos y su correcta administración es un punto clave, la conversión es uno de los indicadores de mayor importancia y la etapa de engorde, la síntesis del proceso. Cada vez está tomando un lugar más preponderante, sobre todo desde el punto de vista económico. En el engorde es donde se produce la mayor cantidad de kilos y es donde se gasta la mayor cantidad de alimentos, y diría que casi es uno de los etapas que define la rentabilidad del negocio. No es la única, pero es una etapa muy importante para definir la rentabilidad del negocio. La otra punta sería destetar muchos lechones para mandar al engorde, ¿no? La producción de cerdos, concebida como una industria pecuaria, es una herramienta muy eficiente en la transformación de alimentos de origen vegetal en productos cárnicos para el consumo humano. La nutrición de los animales es el factor clave en el negocio, por lo que su manejo debe contemplar las curvas de crecimiento de las ganancias de pesos de los animales. La demanda es muy exigente. Lo que estamos viendo en la evolución de las curvas de crecimiento es que hasta las 10 semanas, hasta los 70 días, no hubo una gran evolución en ganancia de peso, pero a partir de los 70 días tienen una ganancia de peso muy grande, sobre todo en la primera etapa del engorde, y nosotros la tenemos que aprovechar desde el punto de vista nutricional para poder expresar todo el potencial genético, darle los nutrientes en el alimento que necesita el animal para poder formar músculo, o sea, ganar peso. La innovación en nutrición para el engorde contempla el uso de premezclas vitamínicas minerales que aporten microminerales con una alta digestibilidad. Esa dieta requiere nutrientes, hablando de aminoácidos, donde nosotros trabajamos con proteína ideal. La proteína ideal es la relación de los aminoácidos con respecto a la lisina. Tienen que estar en una proporción de la lisina. Entonces, los primeros aminoácidos limitantes eran los azufrados metionina más cistina, después la treonina, después el triptofano, y ahora ya empezamos a trabajar con valina, con isoleucina, arginina, empezamos a incorporar más aminoácidos para cada vez las exigencias nutricionales son mayores. Y después, bueno, nosotros trabajamos mucho en lo que es salud intestinal y digestibilidad de las dietas. Hoy nos estamos manejando, ahí tenemos una opción de aditivos naturales, extractos de plantas, aceites esenciales, enzimas para mejorar la digestibilidad de los cereales. Entonces estamos usando todos esos productos naturales para poder mejorar la digestibilidad de los ingredientes, mejorar la salud intestinal y con eso que haya mejores resultados zootécnicos de ganancia de peso y conversión. La conversión es uno de los indicadores de mayor importancia y la etapa de engorde, la síntesis del proceso. Nosotros en realidad lo que pensamos es en maximizar la rentabilidad sobre la inversión.
porque quizás es un trabalengua esto, pero lo que nosotros buscamos no es hacer alimentos baratos, sino lograr la mayor rentabilidad del cerdo, y para eso tenemos que tener en cuenta el precio del cerdo, el precio de los insumos, la ganancia de peso, la estadía, cuántos días lo vamos a tener al animal, entonces está todo relacionado. Entonces lo que hacemos es maximizar la rentabilidad sobre la inversión. La nutrición de los animales es el factor clave en el negocio, por lo que su manejo debe contemplar la conceptualización de la granja como un sistema sustentable. Nosotros estamos trabajando en las nuevas líneas de producción, fundamentalmente en el medio ambiente. La forma de trabajar es hacer dietas más digestibles, con menores tenores de proteína, buscando eliminar menos nitrógeno y fósforo al medio ambiente. O sea, no le tenemos ni que dar de más, y además lo que le damos tratamos que lo aproveche todo el animal, que elimine lo mínimo posible al medio ambiente, que tienen efecto invernadero, y disminuir la huella de carbono. Y como te decía, nosotros trabajamos mucho en salud intestinal, en la microbiota, trabajamos con aditivos naturales, antioxidantes naturales, extractos de plantas, y con todo esto también lo que buscamos es darle al consumidor final un producto inocuo, de alta calidad, y por eso también es que ya no utilizamos más los promotores antibióticos, y son todas líneas libres de antibióticos. El sector porcino transita una reconversión de sus modelos de producción a partir de sistemas centrados en el bienestar animal, la salud de los consumidores y el cuidado del medio ambiente. Lo que se viene, que te diría que ya casi se vino, no es que se va a venir, sino que ya se está trabajando en esto, es en lo que llamamos la producción sustentable. Y dentro de eso nosotros trabajamos en la nutrición sustentable. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos primero de que es producción animal, hablamos de rentabilidad, hablamos de bienestar animal, hablamos de cuidar el medio ambiente, y hablamos de las personas o del consumidor final. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos puntos para poder hacer una producción sustentable. Entonces nosotros desde Betifarma estamos haciendo líneas y programas de alimentación que incluyan todos estos puntos. En lo que es producción animal vamos avanzando fundamentalmente en lo que son especies monogástricas, por ahí en poligástricos, ganado de carne o ganado de leche también, pero el ganado de carne es como que es un poquito más estático en los avances, pero en monogástricos, aves y cerdos el avance es tremendo. La genética nos ha llevado a tener que trabajar con máquinas que producen kilos y a estar ayornados no solo con formulaciones de alimentos, sino con selección de aditivos y con ver qué sinergismo uno puede producir a través de la producción de un alimento en esa explosión genética con la que nos encontramos hoy en día. Hay cambios que se están vislumbrando que hacen ya está bastante presente el tema de las mejoras en las condiciones ambientales en cuanto al bienestar de los animales, es decir, acondicionamiento de temperatura, alimentación de calidad, agua de calidad. Eso ya los criaderos de aquí de Argentina, digamos, que más tecnificados están, creo que lo tienen bastante bien resuelto. Y después quedan aspectos de manejo, como sería al trato de los animales, que es una materia un poco pendiente en el sentido que muchos cuidados son difíciles de hacer, implica un compromiso bastante más difícil, pero que también vemos que se puede. Y en muchos casos creo que hay un cambio cultural que hay que hacer también, porque también podemos decir que le exigimos a la gente que trabaja que sea cuidadoso con los animales, y en muchos casos la gente que trabaja no está siendo bien cuidada en las condiciones de trabajo. Entonces me parece que una cosa tiene que ir adelante, y es una decisión que el empresario puede tomar, que muchas veces creo que lo hacen no porque sea que lo saque de competitividad o de rentabilidad, sino porque muchas veces por no prestar atención, ¿no? El manejo es una de las patas de la producción animal, junto a la genética, a la nutrición, a la sanidad, también lo es el manejo.
Cuando hablamos de manejo, bueno, depende la etapa que hablamos, pero partimos de las cerdas, donde tenemos que destetar muchos lechones. Uno de los mayores problemas que estamos teniendo es que hay una variabilidad entre los lechones que nacen y que se desteten, variabilidad de peso, de tamaño, y eso nos hace trabajar mucho en manejo. Cuando hablamos de manejo hablamos que tengan la cantidad de comederos que tienen que tener, la cantidad de chupetes y disponibilidad de agua, calidad de agua, hablamos de densidad. Cuando hablamos de manejo del alimento hay que darle siempre alimento, tiene que tener alimento disponible, fresco y bueno, la calidad, ¿no? Acabamos de ver cómo con un manejo integral de la nutrición se pueden mejorar los resultados durante el engorde y queremos agradecer precisamente a los referentes de Betifarma por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología, porque el éxito está escrito en los genes. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal, asistencia técnica de excelencia, productos especiales a medida de cada cliente, mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. Betifarma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Ormitec, premoldeados de hormigón. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. Circo Micogard. Táctica y estrategias probadas para ganarle la batalla al circovirus porcino tipo 2 y Mycoplasma y Omneumoniae. Agromat Granjas. 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. En la producción porcina, para mejorar los resultados de productividad es necesario comenzar con el pie derecho y una forma de hacerlo es con un buen manejo reproductivo, un tema que le proponemos abordar en este segmento de Saber Rural. En la actividad porcina, uno de los objetivos fundamentales es optimizar la cantidad de pariciones de las madres por año. Para lograr un servicio fértil, es importante la preparación de los vientres, definiendo planes de trabajo en función a las características del sistema en el que se esté produciendo. En esa programación, la sincronización de parto de las cerdas es una estrategia que permite mejorar los resultados reproductivos de la granja. En la sincronización de partos de la cerda, en primer término, habría que recordar que la mayoría de las cerdas, por instinto, paren durante la noche. Entonces, esos partos que se suceden en el periodo nocturno
En muchos criaderos de cerdo, ¿no es cierto?, no pueden ser atendidos. ¿Por qué? Porque generalmente muchas granjas, ¿no es cierto?, trabajan en el horario laboral de día. Entonces, estas cerdas paren de noche, teniendo un ambiente de mayor tranquilidad, serenidad y menor estrés. Entonces, la sincronización de parto consiste, en este caso vamos a hablar de aplicar una hormona que se llama prostaglandina un día antes de la fecha prevista de parto, ¿no es cierto?, con el objetivo que la cerda pueda parir al día siguiente durante el horario de trabajo, en el cual ese parto puede ser asistido, ¿no es cierto?, por el personal que se encuentra a cargo, y de esta manera obtener mejores índices productivos. La inducción del parto en las cerdas mediante análogos de prostaglandina es un método extendido en las granjas porcinas intensivas que facilita el manejo y mejora los resultados. En primer lugar, ¿no es cierto?, hay que recordar o tener en cuenta que una cerda, cuando queda preñada, los óvulos que fueron fertilizados se convierten en embriones que se adhieren, ¿no es cierto?, al útero. Y en el ovario se forman los cuerpos lúteos, que son los encargados de producir la hormona progesterona, que es la encargada de mantener la preñez en la cerda. Entonces, lo que uno hace en el protocolo de sincronización, en este caso, vamos a hablar de inyectar una hormona que se llama prostaglandina. Esa prostaglandina rompe los cuerpos lúteos o hace una luteólisis. Entonces, al no haber secreción de progesterona, se empiezan a secretar otras hormonas en el organismo de la cerda, como ser la relaxina o la oxitocina, entre otras, y de esta forma se desencadena el parto. Desde el área de producción porcina de la Estación Experimental Marco Juárez del INTA, se realizan estudios de los protocolos y de la práctica de inducción de partos utilizando prostaglandina. Lo que hemos realizado, ¿no es cierto?, en la unidad demostrativa porcina del INTA Marco Juárez a partir del año 2018 es aplicar un protocolo de sincronización de parto en el cual se aplica en forma intramuscular una dosis de prostaglandina. Lo que se utilizó es cloprostenol sódico un día antes de la fecha probable de parto. Entonces, obtuvimos que en el 50% de las cerdas que fueron aplicadas, los partos se sucedieron en el horario laboral y pudieron ser atendidos. Entonces, para mejorar, ¿no es cierto?, esta eficacia, comenzamos a implementar otro protocolo de sincronización de parto que consiste en aplicar una dosis de prostaglandina y después de las 6 horas otra dosis adicional. ¿Por qué estas 6 horas de intervalo? Es porque la prostaglandina se metaboliza en el organismo alrededor de esas horas. Entonces, con 2 dosis de prostaglandina separadas por 6 horas, obtuvimos un 74% de eficacia, o sea que mayor cantidad de cerdas parieron en el horario de trabajo y pudieron ser atendidas. Entonces, este protocolo, ¿no es cierto?, que se utilizó con 2 dosis, la primera inducción que se realizó, el horario en que se realizaron las inducciones fue en el periodo de verano, como hace mayor calor y se empieza a trabajar con los animales antes. La primera inducción se realizó entre las 7 y las 8 de la mañana. En cambio, ¿no es cierto?, en invierno, como hace más frío y para que las cerdas, los partos se sucedan más cerca del mediodía, entonces se aplicó la primera dosis entre las 8 y las 9 de la mañana. Y los partos se sucedieron entre las 22 y 29 horas de aplicada la primera dosis. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa.
Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.